Bendecidos mis hermanos, un día más aquí en Retando Paradigmas. He estado ausente como más o menos por un mes. Creo que son como 3 semanas que he estado ausente. He tenido un tiempo muy bueno con mi esposa. Nos fuimos de vacaciones y estuvimos corriendo el país de Estados Unidos de costa a costa. Según vayan pasando los días, vamos a ir poniendo unas cuantas fotos, unas cuantas cositas de las cosas que hicimos. ¿Sabes qué? ¿Sabes que hay algo que nosotros debemos hacer todas las personas que trabajan? Yo he visto gente quejándose diciendo, no, es que yo no puedo irme de vacaciones, pues que tú eres un vago, tú no puedes irte de vacaciones porque las vacaciones siempre hay quien trabaja. Pero el que trabaja debe tomarse un momento en despejarse, desconectarse de todo. Y eso fue lo que yo hice. Estuve como 3 semanas, llevo como 3 semanas fuera. No estuve haciendo videos. Algunos amigos me han estado enviando videos para que uno haga la reacción y no hable de ese tema. El día de hoy quiero hablar de un tema bien interesante. Hoy, el día de hoy, hace unas cuantas horas acabo de salir de la iglesia y fui a la iglesia de un amigo pastor que partió con el Señor. Bueno, no es la iglesia de él porque ya él partió con el Señor, la iglesia Bautista Nueva Vida que pastoreó nuestro hermano y amigo Carlos Suárez. Y si usted es del área de aquí, si usted sabe de quién yo le estoy hablando, usted sabe de quién yo le estoy hablando. Y me dio un gozo tremendo, tremendo, tremendo ir a visitar la iglesia después de que ya lleva 2 años que se murió. Y la iglesia está floreciendo, el templo estaba lleno, habían allí cerca de 300 personas, y me llenó de gozo, me llegó uno de regocijo ver que la semilla que había plantado nuestro amigo y hermano Carlos está floreciendo y está echando para adelante, y me llené de gozo, me emocioné al ver lo bien que le está yendo a esa iglesia. Así que el día de hoy estoy bien contento. Y precisamente de todos los videos que he recibido para que haga algún comentario, hable de este tema, pues decidí tomar porque tiene que ver con la fe. No sé si notan, cambié el cuarto de cierta manera, es el mismo cuarto, pero lo cambié. Y ahora parece que estoy en un sitio bien grande y en realidad este cuarto es bien pequeño. Pero anyway, me estoy perdiendo, hace tiempo que no hago videos y no, como que estoy desubicado. Quiero que discutamos un video que alguien subió sobre algo que decía Gille Ávila. Y déjame decir desde ahora, Gille Ávila, yo lo considero que si los ministros del día de hoy tuvieran la integridad, es más, si tuvieran la mitad de la integridad que tenía Gille Ávila, este mundo fuera mucho mejor. El evangelio sería mucho mejor. Pero tristemente tengo que decir que con todo y lo que admiré a Gille Ávila, porque cuando yo tenía 15, 16 años, criándome en el evangelio prácticamente, quien me crió en el evangelio, quien me crió espiritualmente, fueron las enseñanzas de Gille Ávila, Jorge Rasky, Rafael Torres Ortega, quienes son bien conocidos en Puerto Rico, y a quienes dentro de todos los errores que ahora nosotros podamos encontrar sobre ellos, sí le tengo que agradecer a Dios por ello, porque en mi vida, si yo estoy donde estoy y si yo he podido perseverar hasta este punto, fue porque en ese momento Dios los utilizó. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra. Ok, vamos a analizar un video que alguien puso en una cuenta de TikTok. Yo no tengo TikTok, esto simplemente sale en YouTube o en Facebook. Y el usuario es Welling Soriano 1. En su casa lo conoce y le guardan de comer. Pero vamos a ver el video rapidito, porque no quiero tampoco que nos perdamos mucho. Y escucha lo que le dijo Dios a Gille Ávila. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo Dios a Gille Ávila y lo vamos discutiendo en la marcha. Escucha lo Dios le dijo a Gille Ávila. Los últimos años y quizás meses, Dios me ha estado haciendo hincapié en una forma muy, muy especial de que le enseñe al pueblo que ustedes no se supone que se enfermen nunca. Porque la palabra dice, el mal no te tocará.
ni plaga alguna vendrá a tu morada. ¿Está en la Biblia eso o no está? Y entonces... Vamos a organizarnos, Gille, que te me fuiste para el monte de una. Ciertamente la Biblia dice que plaga no tocará tu morada. Está hablando de un salmo, creo que es el Salmo 91 si no me equivoco, pero a mí lo que me sorprende después de haber uno, porque esa es la cuestión, cuando uno está empezando y cuando a uno le dicen este montón de cosas, uno pues traga entero, uno no mastica lo que le están dando para que coma. Entonces pues uno pues sí, uno cree todo lo que le dicen. Esto hay que darle análisis. Porque primero hay que ver la osadía que tenía Gille Ávila para decir Dios me dijo. O sea, Dios me dijo que dijera algo que violenta lo que dice las Escrituras. Entonces yo sé que Gille Ávila verdaderamente creía esto. Yo estoy seguro que Gille Ávila creía esto. Ahora, yo dudo mucho que haya sido Dios que se lo dijo, porque lo que está diciendo Gille Ávila no tiene ni pie ni cabeza. Dios le está diciendo que la gente cristiana no se debe enfermar nunca. Vamos a seguir. No sé por qué hay tanto enfermo en el pueblo evangélico. Dale para atrás. Porque tú no te tocará, ni plaga alguna vez. Me ha estado haciendo hincapié. Ok, Dios le está haciendo hincapié. Vamos a empezar de aquí. En una forma muy, muy especial, de que le enseñe al pueblo que ustedes no se supone que se enfermen nunca. Porque la palabra dice, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada. ¿Está en la Biblia eso o no está? Y entonces... Vamos a dejar claro que lo que Dios le dijo a Gille Ávila, que los cristianos se supone que nunca se enfermen, porque la Biblia dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Dale. Entonces, ¿por qué hay tanto enfermo en el pueblo evangélico? Eso es verdad, porque eso es tu palabra. Pero ¿por qué hay tanto enfermo en tu pueblo? Me dijo, ¿por qué no creen? Me lo gritó duro. Le dije, ¿cómo que no creen? Y se convirtieron, tú los bautizaste con el Espíritu Santo, son creyentes. Le dijo, no creen. Le dijo, te lo voy a explicar. O sea, la razón por la que gente se muere de cáncer, la razón por la que hay cristianos que se mueren de cáncer, la razón por la que hay niños, hijos cristianos que se mueren de cáncer, se mueren de las enfermedades que existen, no es por otra razón, sino porque usted no cree. Padre que me está viendo, que trágicamente perdió un hijo, perdió a su esposa por cáncer. Persona que me está viendo, cristiano que me está viendo, defensor de Gille Ávila que me está viendo, que se le murió a un familiar después que usted oró y después que usted ayunó. No, fue que usted no creyó. Viene el diablo, ¿viste? Por un síntoma, y en una oreja, infarto. Y el Señor me dijo, corren para los médicos volando. Y la ciencia médica no es para mi pueblo. Dijo, la ciencia médica yo la puse para los pecadores, porque ellos no tienen derecho a la sanidad divina ni a los milagros. Porque la sanidad divina y los milagros es para mi pueblo, para la gente que han nacido de nuevo, para la gente que no están muertos en el pecado. Bueno, Gille, te me fuiste para el monte, país. Vamos a organizar esto. Primero, Dios, y ahí tengo que poner unas comillas tremendas, porque ¿qué Dios le dijo? Dios le dijo, mira, los cristianos no se supone que se mueran de enfermedades. Los cristianos se supone que se mueran de viejo, será, o que nunca se mueran. Se supone que a los cristianos no les dé artritis, se supone que a los cristianos la visión no se le agote, porque eso es causa de la enfermedad, o sea, es del deterioro del cuerpo. Entonces, si nosotros no podemos morir, ¿de qué manera se va a morir? ¿De qué manera se va a encontrar con Cristo el cristiano? Primero, vamos a empezar por ahí. Después podemos llegar a otras partes. Ok, ¿de qué manera se mueren? ¿Cuál es la manera cristiana de morirse? Si no es a través de una enfermedad. El apóstol Pablo hace una pregunta retórica y él dice, otros se enferman y yo no enfermo. Y lo que nos quiere decir el apóstol Pablo cuando dice esas palabras, voy a dejar en pantalla la cita, cuando el apóstol Pablo hace esa pregunta retórica, la cual, si usted sabe qué es lo que quiere decir retórico, es que está implícita la respuesta dentro de la pregunta, y lo que está diciendo Pablo es, yo enfermo como enferman todos los demás. Sin embargo, Gille Ávila nos dice que la razón por la que la gente está enferma es porque no creen, y ahí es donde está el gran problema de toda esta gente, que ellos entonces, si ellos no ven que
Dios se mueve a su favor de acuerdo a su oración, entonces ellos creen que el problema está en ellos y que ellos son unos cristianos de tercera y que ellos no son suficientemente cristianos, y ahí es donde empieza el problema de estas personas. O sea, Gigi Ávila le está diciendo a la gente, y el muchacho quiero que sepan, después de estas vacaciones he cogido un brequecito y he estado un poquito fuera de las redes. Voy a tratar de no usar algún lenguaje despectivo contra algunas personas, para cuestión de mantener la cordura y la paz, y que no me vaya a dar un soponcio a mí. Pero el muchacho que pone ese video y después se queda como quien dice, oye la tontería que está diciendo Gigi Ávila. Y estoy tratando de ser y de cogerlo suave. Pero nuestro amado Gigi Ávila nos está diciendo que el apóstol Pablo no creía, porque él dice, todos enferman y yo no enfermo. La pregunta es retórica e implica que Pablo sí se enferma, y Pablo está diciendo, todos se enferman aquí y yo también me enfermo, y es cuando él está haciendo la defensa de su ministerio. Algo más importante todavía, cuando él le escribe a Timoteo, él le dice que no tome agua, sino que tome vino por sus frecuentes enfermedades. Tengo yo que pensar que ni Pablo tenía fe, ni Timoteo tenía fe. Usted ve ahora qué hace el muchacho ese. Ponga oído a lo que está diciendo Gigi Ávila. Caballero, Gigi Ávila está diciendo un disparate de 3 pares. Porque Gigi Ávila, si nosotros llevamos lo que está diciendo Gigi Ávila a su última consecuencia, quiere decir que Pablo no tenía fe, y tampoco le inculcaba la fe a Timoteo, sino que le dice a Timoteo, no, en lugar de ¿sabes lo que le mandó a hacer Pablo a Timoteo? Le dio un remedio casero. Pero Gigi Ávila dice que los cristianos están mal porque enseguida que sienten un síntoma arrancan para el médico. ¿Y para dónde van a ir si están enfermos? ¿A dónde quiere Gigi Ávila que vayan? ¿Y a dónde quiere la gente que sigue las enseñanzas de Gigi Ávila que la gente vaya cuando esté enfermo? Así que ya vemos por lo menos dos situaciones bíblicas, incluyendo al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo admite que él también se enferma, y cuando le da consejo a Timoteo sobre sus frecuentes enfermedades. Mira que era peor lo de Timoteo. El de Timoteo no tenía fe para nada, de acuerdo a esta teoría. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo que le está diciendo es, chico, tú a cada rato estás enfermo. Pues quiere decir que no tiene fe. Usted ve dónde está la vaina. Entonces, Gigi Ávila dice que enseguida que la gente siente un síntoma, arrancan para el médico. No le haga caso a Gigi Ávila. Si usted siente un síntoma, vaya al médico. Vaya al médico. Y después dice la tontada de que Dios no puso la ciencia médica para los cristianos. Bendito, es que Gigi Ávila era bien apasionado con las cosas, y tengo que justificarlo porque me cayó bien en vida. Yo lo lloré cuando él murió, porque de verdad Gigi Ávila era una persona que dentro de mí, él estaba honestamente equivocado. A mí lo que me da ciertamente coraje es que haya gente como el muchacho que puso esto, que, mira, pongo oído, porque no han entendido nada de lo que dice la Biblia. La pregunta es un derecho del cristiano que Dios lo sane? La respuesta a esa pregunta es no. No es ningún derecho de nadie que Dios lo sane. Porque la sanidad divina es el ejercicio de la libre y soberana misericordia de Dios. No tiene nada que ver con tu fe, no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer. Tú puedes ayunar, tú puedes orar, pero si ese es el momento en el que Dios, en su eterna sabiduría, decidió que esa persona por quien tú estás orando se va a morir, se va a morir. Ahora, miren, en una ocasión en la Biblia, creo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 9, de nuevo, voy a poner todos los versículos y capítulos en la pantalla. Hay un ciego de nacimiento
Y Jesús va donde el ciego de nacimiento, que no había mostrado ninguna fe. Ninguna fe mostró el ciego de nacimiento. Sin embargo, Jesús, para mostrar la gloria de Dios, lo sanó sin que el hombre mostrara fe. Mira qué cosa. Sin embargo, la Biblia dice en otro lugar que Jesús no pudo, y ese no pudo, vamos a ponerlo entre comillas, no pudo hacer mucho milagro porque la gente no creía. Y cuando dice no pudo, no quiere decir que tú detienes con tu fe la mano de Dios, porque lo que quiere decir el texto es que al no tener fe, Jesús no quiso hacerlo. Y la manera en que se dice no pudo es que no quiso por la falta de fe de ellos. Porque obviamente no es la fe la que produce el milagro, sino es el hacedor de milagros el que produce el milagro. No vemos a Dios nunca siendo obligado por la fe de nadie a que se efectúe un milagro, sino que el milagro se efectúa conforme a la soberana voluntad de Dios, y la sanidad divina es solamente el reflejo de la misericordia de Dios hacia la persona, y la misericordia no se le debe a nadie. Dios no tiene por qué sanar a los cristianos. Dios no tiene por qué sanar tu hijo. Dios no tiene por qué escucharte a ti de una manera misericordiosa más que a cualquier otro. No. De hecho, cuando nosotros vemos la oración que se hace con fe, lo primero que hace que pone la voluntad de Dios por delante. El Padre Nuestro es un ejemplo perfecto, que nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Toda esa parte del Padre Nuestro, de lo que nos está hablando, es que nuestra fe, cuando hacemos la oración, tiene que estar depositada en que la voluntad de Dios se haga. La Biblia dice, tenemos esta seguridad que cuando pedimos, cuando oramos en su voluntad, Él nos oye. Así que Gigi Ávila tiene F como maestro bíblico, y el que lo sigue tiene F como seguidor de un maestro bíblico, que la enseñanza de Gigi Ávila es muy peligrosa. Un montón de cristianos que creen que tienen un cristianismo de tercera simplemente porque cuando ellos oran las cosas no pasan. Así que tristemente tengo que decir eso de nuestro amado Gigi Ávila, a quien en vida respetamos mucho y lo quisimos mucho, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Podemos admirar, podemos querer, podemos pensar que fue una persona muy buena dentro de lo que tiene que ver con el Evangelio, pero esta enseñanza es muy mala, muy, muy mala. Si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo conmigo, pues entonces dímelo en los comentarios. Nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.